Bueno, buenos días. Voy a darles aquí una breve explicación de lo que se realizó para este laboratorio, que fue la creación, la simulación de una incubadora pediátrica neonatal. Entonces aquí en la parte izquierda podemos encontrar unos indicadores de tiempo real de la incubadora, de la temperatura corporal del bebé y de la humedad relativa de la incubadora. Son unos indicadores que me van a ir variando dependiendo a si varía el control aquí o las acciones que se ejecuten para acondicionar la incubadora en sus valores de referencia. Vamos a encontrar también unas alarmas que van a ser visuales y sonoras al momento de que haya un cambio en alguna de esas variables, ya sea tanto en la incubadora como en el paciente. Encontramos un sensor de humedad aquí en la parte superior, un sensor de temperatura, tenemos un sensor de temperatura corporal del paciente que me va a estar monitoreando desde que se inicia la incubadora, desde que se pone un paciente y me va a estar monitoreando la temperatura corporal del paciente, un ventilador que me va a inyectar aire caliente o aire frío según sea el caso, que la incubadora sea la que lo analice y lo controle automáticamente, y un extractor que me va a sacar el aire caliente cuando se me esté inyectando únicamente aire frío. Tenemos una fuente DC y una fuente AC para la conexión que querramos ubicar, ya que este tipo de equipos médicos funciona con ambos tipos de fuentes. Para el momento en el que se necesite hacer un traslado, pues se puede utilizar la fuente DC. Tenemos un botón on-off que me va a encender la incubadora. Tenemos unos indicadores de fuente de energía que me van a indicar qué estoy utilizando, si fuente AC o fuente DC. Eh, Tenemos una báscula que me va a permitir calcular el peso del paciente y me los va a mostrar con estos indicadores que aparecen aquí, 2, 3 y 4 kilogramos. Tenemos una resistencia que se me va a calentar al momento en el que yo necesite ingresar vapor o la humedad relativa esté por debajo del límite del 60%. Una válvula que se me va a activar para dejar pasar ese vapor, y por aquí me va a salir el vapor hacia el cubículo del paciente. Tenemos aquí a mano derecha un panel de control en el cual tengo unas perillas que me van a controlar la temperatura del cubículo del paciente, la temperatura corporal del paciente y la humedad relativa en la incubadora, y un botón de silenciado alarma que solamente se va a usar en el caso de que el paciente se le suba, se aumente o disminuya la temperatura en el paciente, ya que esto es un indicativo de algún diagnóstico o una sintomatología que puede llegar a estar, que puede estar presentando el paciente, y el personal de salud debe estar notificado todo el tiempo de esta acción que se puede llegar a presentar. Vamos a dar entonces inicio a la simulación. Iniciamos la simulación. Vamos a escoger fuente AC. Si escogemos fuente AC, le damos on, me va a dar indicativo de que estoy conectado a una fuente AC. De igual forma, si lo escogemos a fuente DC, me da indicativo de que estoy conectado a fuente DC. En este momento vamos a utilizarlo como fuente DC. Vamos a calcular un peso de 2, 3 o 4 kilogramos. Vamos a darlo a 4 kilogramos y automáticamente el sensor corporal de temperatura del paciente me va a monitorear la temperatura de una vez. Entonces vamos a simular primero la disminución de temperatura en el cubículo del paciente. Automáticamente se me activan las alarmas de disminución de temperatura en el cubículo y disminución de temperatura en el paciente. De esta manera se me van a ir regulando, aquí como lo pueden ver en los indicadores, se me van a ir regulando la temperatura del paciente, y cuando esta temperatura del paciente y la temperatura del cubículo estén reguladas, las puedo desactivar con el botón de apagado alarma de temperatura del paciente. Vamos a simular ahora un control con el control de temperatura, un aumento de la temperatura en el cubículo. Entonces hay un aumento de la temperatura del cubículo, automáticamente se inyecta aire frío, ¿sí? Hay un aumento de la temperatura en el paciente también, se sigue inyectando frío y me queda la alarma sonando de que hubo un aumento de la temperatura en el paciente y la debo apagar con este botón. Vamos ahora a la humedad relativa, disminución por debajo del 60% de la humedad relativa, se activa la resistencia, hay una alarma de disminución de humedad relativa, se activa la resistencia, se activa la válvula y se abre el vapor. La alarma se silencia porque ya está dentro de los límites normales, dentro del rango normales, y lo único que está haciendo es regular el vapor hasta el valor de referencia que tenemos aquí. De igual forma, si aumentamos la humedad relativa por encima del 80%, que es el límite superior, entonces me va a hacer una inyección de aire caliente, aire frío por 3 segundos, con intervalos de 3 segundos cada uno, y me va a indicar que hay un aumento de la humedad relativa, hay un aumento de la temperatura del cubículo, hay un aumento de la temperatura en el paciente, y él mismo va a empezar a regular esto hasta que la humedad relativa esté dentro de sus valores normales, la temperatura del paciente se vuelva a sus valores normales y la temperatura del cubículo está en sus valores normales también.
Entonces ahí podemos ver que se van a ir regulando, hasta que la temperatura del paciente esté regulada. Se nos silenció la temperatura de aumento de la humedad porque ya está dentro de sus límites normales, y ya, ahí automáticamente está dentro de sus límites normales, y únicamente me queda sonando de que, de que hubo una disminución en la temperatura del paciente, la cual voy a apagar con este botón. Nuevamente, ahora para controlar la temperatura del paciente, si aumento la temperatura en el paciente, me va a inyectar aire frío y me va a salir la alarma de aumento de temperatura del paciente, ¿sí? Y la voy a silenciar con este botón. Igualmente, si bajo la temperatura del paciente por debajo del límite normal, va a haber un aumento de la temperatura del paciente, ¿sí? Y me va a quedar sonando la alarma del aumento de la temperatura del paciente. Entonces la apago con este botón. Eso es todo. Esa es la simulación de la incubadora pediátrica neonatal en el software de LabVIEW. Muchas gracias.